Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Pedro, informando a la iglesia de Jerusalén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Cierto grupo de judíos en la iglesia de Jerusalén rechazó las acciones de Pedro muy fuertemente. Lucas se refiere a ellos como los que eran de la circuncisión. La circuncisión consistía en quitar el prepucio de cada varón judío al 8º día de nacimiento. Este rito se había establecido como un pacto entre Dios y Abraham. Los judíos no se relacionaban afectuosamente con ningún hombre incircunciso. No entraban a sus casas, ni mucho menos comían con ellos, porque excluían de su dieta muchos animales que ellos comían. Los judíos cristianos creían que Jesús era el Salvador, pero también sostenían que la circuncisión y todos los ritos judíos debían ser seguidos estrictamente por la iglesia. Estos judíos causaron continuos problemas en la iglesia primitiva. Leeremos más acerca de estos problemas y las respuestas dadas por los apóstoles en los siguientes videos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En respuesta a la solicitud de los líderes de la iglesia, Pedro les explicó por qué había entrado en el hogar de un gentil incircunciso. Pedro explicó la visión y describió lo que sucedió en la casa de Cornelio, y cómo ellos también habían recibido el Espíritu Santo, confirmando que Dios los aceptaba plenamente como parte de su iglesia. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? El don de Dios es el Espíritu Santo, y fue la señal de que Dios había aceptado a estos gentiles tan solo por haber creído en el Señor Jesucristo.
Dios planeó formar un pueblo apartado para Él, para darle sus palabras, y por medio de Él, traer al Mesías Salvador. Ahora que Jesús había consumado su obra de salvación, toda persona de todo pueblo y nación podían acercarse a Dios sin otro requisito que arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Cuando los apóstoles y los otros miembros de la iglesia oyeron cómo Dios había aceptado a los gentiles, aunque eran incircuncisos, se alegraron mucho y ya no discutieron más con Pedro. Por el momento, los judaizantes, fieles de la circuncisión, aceptaron renuentemente. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran los que estaban enojados porque Pedro hubiera entrado en casa de gentiles romanos y comido con ellos? Pregunta número 2. ¿Qué era la circuncisión? Pregunta número 3. ¿Por qué no podían los judíos comer con paganos incircuncisos? Pregunta número 4. ¿Cuál era el propósito de la visión para Pedro y los demás cristianos? Pregunta número 5. ¿Cuál fue la señal de que Dios había aceptado a todos esos romanos en la casa de Cornelio? Pregunta número 6. ¿Cuáles son los únicos requisitos para ser aceptados por Dios y recibir el perdón de pecados? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.